Hola, buenas noches. Me presento nuevamente. Soy el alumno Feria Avendaño Eduardo Arturo del grupo 102 de la licenciatura en idiomas de la Multiversidad Mundo Sin Fronteras. Bueno, estimados compañeros y profesor, continuando con la dinámica, ahora vamos a tocar el tema de la clasificación general del adverbio. Pero antes, ¿qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra cuya función es modificar o complementar, ya sea un verbo, un adjetivo, un mismo adverbio o en general hacer un cambio en una oración, ¿de acuerdo? Se va a clasificar en base al criterio morfológico, sintáctico y semántico. Bueno, comencemos con el morfológico. En sus variaciones, esta no tiene, ¿sí? El adverbio es morfológicamente invariable con sus debidas excepciones. Bueno, tenemos el apócope del adverbio, ¿sí? No es propiamente una variación morfológica, sino una pérdida de sílabas finales que sufren ciertos adverbios cuando preceden a un adjetivo o a otro adverbio. No cuando en este caso no es cuando modifican al verbo. Así algunos adverbios poseen doble forma, como por ejemplo tenemos lo que es la forma plena. Dice que usan como atributos del verbo. En este caso, el ejemplo sería no vale tanto. Tanto sería el adverbio. Como segundo ejemplo tenemos la forma apocapada, que usan delante del adjetivo o de otro adverbio. En este caso, los ejemplos serían no es tan barato o lo hizo tan mal. ¿De acuerdo? Tan, en este caso, es el adverbio. También tenemos en la clasificación morfológica lo que es el diminutivo del adverbio. También como caso especial puede considerarse la forma diminutiva que a veces adoptan algunos adverbios, ¿no? Como en este caso, de cerca va a ser cerquita, de ahora va a ser ahorita, y etcétera, etcétera, con otras palabras, ¿no? Se usa más que nada en el habla coloquial, ¿no? En un lenguaje formal, pues esto gramaticalmente pues no es lo más adecuado. Y bueno, en su clasificación morfológica lo vamos a encontrar invariable, como se mencionó al principio. Esto va a ser en todos los adverbios. Y esto puede ser simple, como por ejemplo aquí, y compuesto. Y estos adverbios compuestos van a tener una terminación mente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos tres ejemplos, como lo dicta nuestro texto, que es claramente, ¿sí? Donde la palabra raíz es clara y el compuesto o el complemento va a ser mente. Y ahora, con elementos diversos, no solamente se limita a un solo tipo de raíz, ¿no? También lo puede ser en frente, en como palabra raíz y frente como compuesto, ¿no? O tenemos a prisa, que es un caso muy interesante. Aquí la palabra raíz solamente es la palabra a, o la letra a en este caso, ¿no? Se le agrega el prisa como complemento y entonces ya sería a prisa, ¿de acuerdo? Ahora, yendo con su criterio sintáctico, la definición que se maneja en este criterio sería: el adverbio es un modificador directo, es decir, no va a utilizar nexos. Por lo tanto, se le denomina que es un atributo, ¿no? En este caso, como lo mencionamos al principio, puede ser de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio, ¿no? Entre sus funciones sintácticas, como atributo, está de verbo, en este caso, no llegó Juan, ¿de acuerdo? Como adjetivo tenemos el agua está muy fría. Muy es el adverbio. De construcción adjetiva, el ejemplo es hombre bien sin gracia. Bueno, ahora, en su atributo de otro adverbio sería canta bastante mal. Ahora, en su atributo de frase adverbial, el ejemplo sería obra muy a la ligera, ¿de acuerdo? Y en el sexto ejemplo de un atributo del adverbio, en este caso sería de un sustantivo, este va a ir pospuesto. El ejemplo sería tiempo atrás, ¿no? Aquí como lo dicta el texto. Y bueno, en estos casos que son excepcionales, el adverbio en realidad se puede adjetivar. Lo que tiene valor adverbial es el conjunto de las dos palabras. En este caso, tenemos el término de preposición, ¿no? Que en este caso, el ejemplo sería gentes de allá, ¿no? Y el segundo significado que podría tener es como predicado adverbial, ¿no? El ejemplo sería aquí todos felices, ¿no? Ahora, su función como modificador de oración, el ejemplo sería generalmente trabajan bien, ¿no? En este caso sería generalmente el adverbio. Ahora, como forma declarativa,
el ejemplo sería, vive en el campo, allá, ¿no? Como aseverando, ¿no? Un hecho que se está narrando en la oración. Pero también dice, el adverbio puede sustantivarse y en tal caso puede desempeñar las funciones propias de un sustantivo, como lo es el sujeto, etcétera, ¿no? Y también llevar sus mismos atributos, ¿no? Del sustantivo, que puede ser el artículo y el adjetivo, ¿no? Y bueno, para finalizar, vamos con el criterio semántico, ¿sí? En la definición que tenemos por el criterio semántico del adverbio es, el adverbio expresa cualidades o circunstancias de las palabras a las que acompaña como atributo, ¿no? En este caso sería, como se mencionó al principio, para complementar, ¿no? Bueno, ahora, en la clasificación semántica, estas, según las circunstancias que expresan, se denominan de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda, ¿no? En este caso, los ejemplos que tenemos en la clasificación del lugar para el adverbio puede ser aquí, allí, donde, ¿no? En la clasificación de tiempo para el adverbio sería cuándo, hoy, mañana, ayer. En la clasificación de modo para el adverbio sería cómo, así, bien, mal, ¿no? En la clasificación de cantidad para el adverbio, perdón, sería tanto, mucho, poco, ¿sí? Ahora en la clasificación de afirmación para el adverbio sería sí, también. Y de negación sería no, jamás, tampoco, ¿no? Y por último, en su clasificación de duda para el adverbio sería quizás, tal vez, se le podría agregar puede ser, ¿no? Y ahora, por último, en el criterio semántico tenemos los grados de significación, ¿no? En este caso van a ser tres, ¿sí? El primero va a ser el positivo, ¿no? Va a ser llegó tarde. El segundo punto de sus grados de significación va a ser el comparativo. En este caso, el adverbio se aplicaría en la oración llegó más tarde, ¿no? Y por último tenemos el superlativo, ¿no? Y como ejemplo podemos poner llegó tardísimo, llegó muy tarde, ¿no? El adverbio, por lo que acabamos de ver, tiene muchas funciones, ¿no? Y su uso puede llegar a ser un poco complicado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es más que nada un complemento o un modificador, tanto, ya lo mencionamos, del verbo, adjetivo o inclusive de otro mismo adverbio, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias.